previo y especial pronunciamiento habría que entender las nociones básicas del juicio de nulidad, las cuales pues, muchos de los expositores de la barra ya han tocado, y yo en mis pláticas pasadas también he tocado, pues, cómo se lleva el juicio de nulidad. Partiendo de la base de que todos conocen que, bueno, un juicio de nulidad es el juicio en materia administrativa contra los actos emitidos por la Administración Pública Federal, como podría ser el SAT, el IMSS, el Infonavit, Profeco, etcétera. Hoy vamos a tocar el tema de los incidentes. ¿Qué son los incidentes? Es lo primero que hay que entender, ¿no? Saludos, maestro Chamblati. Bueno, los incidentes, de acuerdo al Diccionario Panhispánico Jurídico de la Real Academia Española, es una cuestión distinta del asunto principal o del juicio, y que se va a decidir por separado, suspendiendo en algunos casos el juicio principal. Entonces, básicamente los incidentes son las cuestiones que se van a promover a la par del juicio y que están relacionadas con el juicio, pero se van a tramitar por separado, ¿no? Va a estar juntos, pero no revueltos. Entonces, para que entendamos un poquito más los incidentes, sería más o menos así. Un incidente se va a tramitar paralelo al juicio, pero de manera independiente, ¿no? Entonces, un incidente va a tener un inicio y va a tener un fin. El juicio principal sabemos que inicia con un documento que se llama demanda y va a concluir con otro documento ahora emitido por el tribunal que se llama sentencia. El incidente puede comenzar de diversas maneras. En la plática de hoy vamos a comentar los diversos incidentes que hay dentro del juicio, y siempre van a culminar con una sentencia. A esta sentencia no se le va a llamar sentencia definitiva, porque solo hay una sentencia definitiva, que es con la que concluye el juicio, sino esta sentencia comúnmente se le llama sentencia incidental o interlocutoria, que pues no va a resolver el juicio en lo principal, sino solo va a resolver la cuestión incidental. Entonces, hay unos incidentes que no van a suspender el juicio. Tú los promueves y el juicio va a seguir caminando independientemente de que se resuelva el incidente. Pero hay unos incidentes que van a suspender el juicio y por lo tanto el juicio no va a caminar, no va a resolverse hasta que este incidente se resuelva. ¿Por qué? Por la naturaleza de estos incidentes, por la importancia de estos incidentes que puede afectar el juicio en lo principal. Y vamos a ver en esta sesión cuáles son esos incidentes. A estos incidentes, como les comenté, se llaman de previo y especial pronunciamiento, porque como su nombre lo indica, se tienen que analizar previamente a resolver el juicio y es necesario que se resuelvan antes de continuar con el juicio. Estos incidentes impiden que el juicio siga su curso y para no afectar la validez del procedimiento del juicio. Vamos a comentar cuáles son estos incidentes. En otras materias hay incidentes que se parecen a los del juicio de nulidad o en algunos casos que pueden ser casi idénticos, ¿no? Pero en la sesión de hoy vamos a tratar los del juicio de nulidad, que pueden o no variar con otras materias. De entrada, el artículo 20 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la ley que regula el juicio contencioso administrativo, conocido como juicio de nulidad, pues nos señala que la autoridad, cuando conteste la demanda, pues debería plantear los incidentes de previo y especial pronunciamiento que considere, ¿no? Porque es hasta la contestación cuando se fija la controversia, ¿no? El juicio va a iniciar con un documento que se llama demanda, que lo va a presentar la parte actora, que generalmente es la persona física o la persona moral que está afectada por un acto de autoridad. Presenta su demanda y la autoridad, cuando contesta, pues fija lo que se conoce como la litis, ¿no? La controversia. ¿Cuáles son los puntos que están en litigio, en controversia, sobre los cuales no hay un acuerdo? Y cuando la autoridad contesta, con base en los argumentos de la actora, puede saber si hay algún incidente de previo y especial pronunciamiento. Los incidentes de previo y especial pronunciamiento están regulados en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo de los artículos 29 al 39. Básicamente la ley nos enumera seis fracciones, nos señala. Sin embargo, puede haber más incidentes, aunque solo los 6 que señala el artículo 29 serían los de previo y especial pronunciamiento. Los demás, pues no serían de previo y especial pronunciamiento, es decir, que el juicio sí puede continuar.
Solo los de previo y especial pronunciamiento van a suspender el juicio. ¿Cuáles son estos de previo y especial pronunciamiento? La ley nos dice que son los de incompetencia por materia. Aquí en el asterisco que les puse allá abajo, se refiere al incidente por territorio. La ley solo señala en la fracción primera incompetencia por materia, pero el artículo 30 ya nos hace referencia a la incompetencia por territorio, así que aquí, aunque no se señala expresamente en la fracción primera, entenderíamos que va a suspender el juicio tanto el incidente por materia como el por territorio. Ahorita vamos a hablar sobre cada uno de ellos para que se puedan entender un poco más. Si alguien tiene alguna duda, pues me comenta. También existe el incidente de acumulación de juicios, el de nulidad de notificaciones, el de recusación por causa de impedimento, el de reposición de autos y el de interrupción por causa de muerte, disolución, declaratoria de ausencia o incapacidad. Bueno, la idea ahora va a ser comentar cada uno de ellos brevemente. Antes de comentar sobre ellos, algunas generalidades de los incidentes en el juicio de nulidad. ¿En qué casos va a proceder los incidentes? Bueno, en los casos, los de previo y especial pronunciamiento, solo en los supuestos establecidos en el artículo 29. Los demás pueden estar establecidos en alguna otra ley. Incluso puede haber incidentes innominados, que son los que no están previstos, pero que se les debería dar un trámite parecido. ¿Cuáles son los que van a suspender el juicio? Solo los que están en el 29, los demás no van a suspender el juicio. Hay unos incidentes que se pueden promover en cualquier momento hasta antes del cierre de instrucción, como incompetencia por materia, acumulación de juicios o la recusación por causa de impedimento, con ciertas reglas que ahora comentaremos. Si el incidente como tal, de los que vamos a ver, no tiene un trámite específico, se va a desahogar conforme el trámite general. Y el trámite general lo señala el artículo 39 y nos dice este trámite que se va a sustanciar el incidente promoviéndolo, y una vez que lo presentas, se le va a dar un plazo de 3 días a la contraparte para que se pronuncie sobre el incidente, si considera que es correcto o no, y una vez de que se desahoguen las pruebas correspondientes, pues se va a resolver, ¿no? En un incidente se pueden ofrecer pruebas. Ahora vamos a platicar en qué casos. También nos señala el artículo 29, nos señala que puede haber una multa a quien promueva un incidente notoriamente improcedente, porque puede darse el caso que algún abogado pues que se quiera pasar de listo, busque únicamente retrasar que el juicio se resuelva, cuando se advierta que el incidente es notoriamente improcedente y que lo que se busca es dilatar el juicio, pues se le puede imponer a la parte que lo promovió una multa. Yo en lo particular, en mi experiencia, nunca he visto una multa por haber promovido un incidente notoriamente improcedente. Pero bueno, la ley lo señala. Entonces, el primer incidente que vamos a comentar es la incompetencia por materia o por territorio. Este, como su nombre lo indica, implica que la autoridad o alguna de las partes considera que la sala ante la cual se promovió el juicio, la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para esto recordaremos que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está conformado por sala superior, salas regionales y salas especializadas. Entonces, la contraparte puede considerar que la sala ante la cual se promovió el juicio no es competente, ya sea por territorio o por materia. Vamos a suponer que alguien presentó un juicio en la Sala Regional del Golfo, que está en Jalapa, en Veracruz, y tiene su domicilio fiscal en Cancún. La sala competente por territorio sería la de Cancún, porque la sala competente está relacionada con el domicilio fiscal de la persona física o persona moral a la cual se le afectó, ¿no? Entonces, donde se debió haber promovido sería en la Sala Regional del Caribe, que está en Cancún, y no en la Sala Regional del Golfo, que está en Veracruz. Entonces, la autoridad, cuando conteste la demanda, tendría que promover el incidente de incompetencia por territorio. La incompetencia por territorio no se va a dar de oficio, sino se tendría que promover por alguna de las partes. Esto es muy común, que alguna de las partes presente un juicio en alguna de las salas que considere competente por alguna cuestión, o en algunas ocasiones porque les convenga, ¿no? Entonces, yo sé que luego hay abogados que saben que en Veracruz, en Monterrey, Ciudad de México, en Mérida, pues hay algún criterio que les favorece y pues ahí presentan su demanda. La autoridad debería de darse cuenta que el domicilio fiscal de la persona que promovió el juicio no está ahí y debería promover el incidente de incompetencia por territorio.
Si no lo hace, pues el juicio va a continuar en esa sala. También tenemos el de incompetencia por materia. Aquí sería cuando consideres que la sala no es competente por la materia. Sería, por ejemplo, si se trata sobre materia ambiental, ¿no? O propiedad intelectual, pues existe una sala especializada en materia de propiedad industrial y una sala especializada en materia ambiental. Entonces, la materia, por cuestión de materia, esas salas especializadas deberían conocer el asunto. Entonces, si tú presentas una demanda en Veracruz o la presentas en Cancún, lo más probable es que la sala en automático remita tu demanda a esa sala especializada para que conozca del juicio. Eso lo señala el artículo 30 en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, respecto a que si se trata de una incompetencia por materia, la sala que conoce del asunto, la sala regional, se va a declarar incompetente y lo va a remitir a la que considere competente. A la que se le remitió, la sala especializada en este ejemplo, pues tendría que analizar si sí es competente y aceptar la competencia. En el supuesto de que no acepte la competencia, tendría que remitírselo a la sala superior para que la sala superior considere quién de las dos salas es la competente, si la regional o la especializada. Sobre este incidente, pues aquí señalé, hay varias tesis y jurisprudencias que hablan sobre los temas, pero aquí simplemente les señalé una. Esta señala, incidente de incompetencia por razón de territorio, no es necesario que en el escrito en el que se interpone se cite textualmente que se trata del mismo. Esto es, la autoridad o alguna de las partes puede señalar que pues la sala ante la cual se promueve el juicio no es competente por territorio porque le corresponde a otra sala por el domicilio del contribuyente. Pero no le llame incidente de incompetencia por territorio, simplemente pues presenta su escrito sin denominarlo de alguna manera, simplemente como una de que el juicio lo conozca otra sala. Entonces no importa cómo le denomine a su escrito, la sala debe analizar el escrito como un todo y pues darle el sentido de lo que pretende el promovente, que es promover un incidente de incompetencia por territorio. Esta es una jurisprudencia que habla sobre el incidente de incompetencia por materia. Aquí lo que nos dice es incidente de incompetencia por razón de materia entre las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, reglas para su tramitación, y aquí nos dice lo que yo ya les había comentado. Si una sala si se le remite a una sala por cuestión de materia y la sala a la que se le remitió considera que tampoco es competente, no lo debe de regresar a la sala original, sino lo debe de remitir a la sala superior o al presidente del tribunal para que el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa decida cuál es la sala que va a ser competente en razón de materia. Bueno, otro incidente es el de acumulación de juicios. Este incidente también es muy común. Y la acumulación de juicios implica que dos juicios que se tramitan de manera independiente se resuelvan en una misma sentencia, es decir, se junten. No se fusionan, pero se van a resolver a la par, ¿no? Todo el trámite va a ser paralelo, lo va a proyectar el mismo magistrado y el mismo secretario llevaría el trámite de los dos juicios. Esto con la intención de que no se emitan sentencias contradictorias y de que el juicio camine de una manera más rápida, ¿no? Entonces, si el juicio que tú presentas está relacionado con otro juicio en la misma sala o en otra sala, el juicio se debería remitir para que se acumule. La acumulación se puede tramitar de oficio, aunque tampoco es tan común que las salas lo hagan de manera oficiosa. En algunos casos sí, pero no es tan común. Generalmente son las partes las que solicitan la acumulación. El artículo 31 y 32 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nos regulan estos artículos sobre este incidente. Y nos dicen en qué casos va a proceder la acumulación. Los casos en los cuales procede la acumulación son cuando las partes sean las mismas y se invoquen idénticos agravios. Es decir, Juanito Pérez demandó a Profeco en un juicio y tiene el juicio 2, donde Juanito Pérez demanda a Profeco contra otro acto. Pero el acto es igualito al primer juicio y señala lo mismo. Sus argumentos son iguales. O sea, tiene dos demandas igualitas contra dos multas idénticas, solo que de diferente mes, por ejemplo. Entonces, son dos casos idénticos que para que no existan sentencias contradictorias deberían resolverse en una misma sentencia porque son las mismas partes, que es Juanito Pérez
contra Profeco y son los mismos argumentos. Entonces, si se da esos casos, se deberían acumular los juicios. Ahora, hay otro supuesto. Cuando las partes sean diferentes o los agravios sean diferentes. Ya no, en un juicio es Juanito Pérez y en el otro es Mario López, ¿no? Tenemos dos partes diferentes, pero el acto impugnado sea uno o se impugne varias partes del mismo acto. No es tan común, pero me ha tocado ver resoluciones donde están dirigidas a dos personas como responsables solidarios, ¿no? En este ejemplo sería a Juanito Pérez y a Mario López. El mismo acto está dirigido a dos personas y cada persona presenta su juicio de manera independiente, pero es una misma resolución. Para que no existan sentencias contradictorias, se tendrían que resolver en una sola sentencia, entonces se deberían de acumular esos dos juicios. Ahora viene otro supuesto. Dice, independientemente de que las partes y los agravios sean o no iguales, no es relevante, dice, se impugnen actos o resoluciones que sean unos antecedentes o consecuencia de otros. Esto también pasa de manera muy común cuando, por ejemplo, pues llega el SAT y te multa, presentas un juicio. Y luego el SAT posteriormente viene y te embarga tus cuentas, derivada de la multa que te impuso, o te inicia un procedimiento de cobro, derivado de la multa que te impuso. Entonces tienes, y en contra de ese acto de cobro presentas un nuevo juicio. Entonces tienes dos juicios, uno contra la multa y otra contra el acto de cobro. Entonces el acto de cobro deriva de la multa, por lo tanto se deberían resolver en un solo juicio, porque si la multa es ilegal, pues el acto de cobro va a ser ilegal. Entonces, en este caso se deberían de resolver en un solo juicio, por eso se deberían de acumular. La acumulación la puede plantear la parte actora o la puede plantear la autoridad cuando conteste la demanda. Aquí hay solo unas particularidades. Dice, cuando se esté tramitando uno de los juicios en la vía tradicional, que esto es en papel, y el otro de los juicios se esté tramitando en línea, se le va a requerir a la parte que esté tramitando el juicio en papel para pedirle y para solicitarle si es su deseo que el juicio se traslade a la vía en línea. Si esta persona no desea que el juicio se traslade a la vía en línea, pues se va a tener que seguir una especie de juicio híbrido, donde para una persona se tendría que seguir en línea y para la otra en papel, ¿no? Pero sería la misma sala que lo tendría que resolver. Luego nos dice también el artículo 32 que quien va a resolver sobre si la acumulación es procedente o no va a ser el magistrado que conozca del primer juicio, del juicio más viejo, del que se presentó primero. Entonces, el juicio más nuevo, el segundo juicio, se va a acumular al primero. Ese sería cómo se debería de tramitar. Tú vas a presentar el incidente ante el magistrado que conoce del primer juicio. Eso sería lo normal, pero en la práctica pasa que se presenta de manera independiente en uno u otro. En realidad no va a trascender tanto. Si se presenta en el primer juicio, el magistrado va a solicitarle al segundo juicio que le remita el expediente del segundo para que el del primero resuelva si es fundado o no. Si es al revés, si se presenta en el segundo va a remitir todo el expediente al primero para que éste resuelva el incidente. Y, bueno, la ley nos dice que se debe resolver en un plazo de 5 días. La acumulación. Les digo, es muy común que se den las acumulaciones porque pasa esto regularmente, que el SAT o alguna autoridad emite el acto determinante de crédito fiscal y luego emite un acto de cobro o algún acto relacionado como algún avalúo, algún embargo, alguna inmovilización, etc. Respecto al incidente de acumulación, puse esta jurisprudencia que nos dice sus efectos en el juicio contencioso y es básicamente lo que les había comentado, y que es evitar sentencias contradictorias y resolver los juicios de manera más rápida, porque como lo va a estar tramitando un mismo secretario y un mismo magistrado, pues se va a dar cuenta que falta en uno, que falta en el otro y al no tramitarse de manera independiente va a ir caminando, o esa es la lógica, que vaya caminando de manera más rápida. Ahora tenemos el incidente de nulidad de notificación. Este incidente se va a promover cuando tú consideres que una notificación dentro del juicio es ilegal.
No una notificación hecha por la autoridad administrativa o la autoridad fiscal, no, para eso lo debiste haber señalado en tu demanda. El incidente va a servir para cuando el actuario del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dice José de Querétaro que se escucha mal el audio. ¿Podrían corroborar si sí se escucha mal? O no sé si sea mi internet. José Antonio de Veracruz y Chamblati dicen que todo perfecto. Sí, a lo mejor sea el internet del colega, pero bueno, si sigue fallando, me comenta. Entonces, el incidente de nulidad de notificaciones va a ser cuando, se va a promover cuando la notificación dentro del juicio sea ilegal. Esto no es tan común que pase porque actualmente y desde el 2016 las notificaciones se hacen por boletín jurisdiccional, que esto es por internet y te llega un aviso electrónico. Y el aviso te llega a tu correo electrónico y la notificación se sube a la página de internet del tribunal. Es muy complejo o sería muy difícil que no se te llegue a tu correo. Sí se da cuando por algún error humano se captura mal el correo electrónico. Es difícil que esto pase porque el correo electrónico es capturado desde el oficial de partes, luego verificado por el archivista, luego corroborado por el secretario de acuerdos, luego por el secretario de acuerdos y luego por el actuario que está notificando. Entonces, sería muy difícil que el correo, sí pasa, pocas veces, en pocas ocasiones ha pasado, que se capture mal un correo electrónico. Por eso también es recomendable que cuando uno presente su demanda señale más de un correo electrónico. Pero bueno, si alguna no es ilegal, puedes promover el incidente de nulidad de notificaciones. Vas a tener, la ley aquí sí señala un plazo, dice que son 5 días siguientes a aquel en que conociste que te habían notificado mal algo. Por ejemplo, si le notificaron mal la sentencia, este incidente se puede presentar aún concluido el juicio, porque se puede promover en contra de la notificación de la sentencia. Si te notifican mal la sentencia, nunca te enteraste y si perdiste el juicio, pues te va a afectar para tu amparo directo. Entonces, puedes promover el incidente de nulidad de notificaciones a partir de que tú conociste que existía la sentencia, la cual no te notificaron, y vas a tener 5 días. Si tú llegas diciendo, bueno, hace 10 días conocí que estaba la sentencia, pero pues, me la notificaron mal, pues no va a ser procedente tu incidente porque no estarías dentro del plazo que señala el artículo 33. Se va a dar vista a las partes, a tu contraparte, para que dentro del tercer término de 5 días exponga lo que a su derecho convenga, y si la notificación es ilegal, se va a ordenar reponer la notificación, quedando sin efectos las actuaciones posteriores, como pueden ser los acuerdos, la sentencia, etcétera, y se tendrían que volver a notificar, ¿no? Y a emitir. En dado caso, nos señala también que se va a imponer una multa al actuario. Yo esto no lo he visto porque no es tan común los incidentes de nulidad de notificaciones. Pero hace poco me pasó un juicio en línea, donde aquí estuvo interesante porque lo que señalaron, cuando capturaron su demanda en juicio en línea, capturaron unos correos electrónicos, pero en el escrito que adjuntaron de juicio en línea, en el escrito de demanda, señalaron unos correos distintos. Entonces, en automático el sistema les mandó las notificaciones a los correos que ellos habían señalado en el sistema. No se capturaron los correos que señaló en la demanda. Esto fue por un error interno, pero porque fueron las primeras demandas que llegaron en juicio en línea aquí en Cancún. Eso por una parte, y otro porque no es común que una parte actora pues señale correos electrónicos distintos en su demanda a los que capturó en el sistema. Generalmente captura los mismos que señala en su demanda. Pero bueno, yo lo vi en una ocasión que pasó eso. La jurisprudencia respecto al incidente de nulidad de notificaciones que puse señala incidente de nulidad de notificaciones cuando la nulidad de la notificación se promueve en contra de la sentencia definitiva. Pues aquí nos dice que la sala va a ordenar reponer la notificación anulada y las actuaciones posteriores, esto es la sentencia, o en su caso el acuerdo de firmeza. ¿Para qué? Para que la parte a la cual no se le notificó, pues pueda tener tiempo de controvertir la sentencia que no se le notificó ilegalmente. Ahora, tenemos el incidente de recusación por causa de impedimento. Este incidente está regulado en los artículos 34 y 35 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Este incidente se va a promover
cuando tú consideres que el magistrado que va a resolver el asunto, o que lo va a proyectar, o el perito, alguno de los peritos que actuó en el juicio, tiene algún interés en el juicio. Los casos de impedimento están en el artículo 10 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y son muy diversos, como amistad, enemistad, que haya intervenido en la emisión de la resolución o que tenga algún interés. Por ejemplo, si yo fui administrador desconcentrado jurídico y emití la resolución del recurso de revocación y luego me nombran magistrado de alguna sala regional y se promueve un juicio contra la resolución del recurso de revocación que yo había emitido, pues no sería pues justo que yo sea juez y parte, porque la resolución yo la emití y ahora voy a resolver un juicio sobre la resolución que yo emití. Muy probablemente voy a decir que la resolución estuvo bien porque yo la hice. Entonces, en este caso, pues el magistrado se debería excusar. Si el magistrado no se excusa, es decir, si no dice, pues yo no debo conocer ese asunto, tú podías recusarlo, así se llama, así se le conoce, es decir, solicitarle que no conozca el asunto porque pues tiene un interés. Él participó en la emisión de esa resolución. La recusación, como les había comentado, también se puede promover cuando considera alguna de las partes que hay una relación de amistad o alguna relación de enemistad, ¿no? Que digas, no, pues es que yo le caigo mal porque, pues, no sé, me reprobó cuando me dio clases. Obviamente esta cuestión de amistad o enemistad se debería demostrar, porque si no, pues se podría utilizar de manera recurrente por los abogados que mañosamente no quieran que algún magistrado en específico resuelva algún asunto, pueden inventar, ¿no? Pues es que no le caigo bien, o es mi amigo, o es amigo de la contraparte, para que no conozca ese juicio. La recusación se va a presentar antes del cierre de instrucción y el presidente, la persona, el magistrado o el perito que se esté señalando que no debe conocer el asunto, debe rendir un informe para que el presidente del tribunal resuelva sobre si la recusación es fundada o es infundada. Sobre la recusación, puse esta tesis, que esta sí es algo viejita, es de 1980, pero no encontré muchas tesis sobre recusación y pues la puse más que nada por lo que señala, ¿no? Dice, la forma de instruir un juicio no es por sí sola la prueba de enemistad. Me pareció muy ilustrativa esta tesis por lo que dice. O sea, tú puedes señalar que el magistrado, tú como abogado que has litigado varias veces en la sala, puedes decir que al magistrado le caes mal porque pues, no te ha dado la razón en otros juicios. Pero eso no es un argumento suficiente para que digas que hay una enemistad, que le caes mal al magistrado. Pues, tal vez no te haya dado la razón porque eres mal abogado o porque no tenía la razón. O sea, pueden haber otros argumentos, pero no necesariamente por la enemistad. Entonces, de esto habla esta tesis, ¿no? Que no es un argumento suficiente que digas que has perdido un juicio, ¿no? No. Aquí resolvemos los juicios de manera imparcial y objetiva, o por lo menos tratamos. Bueno, tenemos otro incidente que es el incidente de reposición de autos. La reposición de autos, como su nombre lo indica, se van a reponer. Los autos se les llaman así a las actuaciones del juicio. Entonces se van a reponer los documentos del juicio. ¿Cuándo se tendrían que reponer? Esto pasaría, esto no es común, pero pasaría cuando algún documento se pierda o se deteriore. Como por ejemplo, aquí no me ha tocado a mí, pero pudiera darse el caso que en algún huracán, por ejemplo, lo que pasó en Acapulco, ¿no? Por el huracán, que en la sala de Acapulco, pues se vio afectada. El edificio se dañó y los expedientes se mojaron. Si algún expediente se mojó, se destruyó o parte del expediente, pues se dañó, se destruyó, pues ese documento o esos documentos se tendrían que reponer para que se pueda resolver el juicio, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a reponer? Se tendría que suspender el juicio de entrada y dar vista a las partes para que dentro del plazo de 10 días las partes aporten en copia simple o en copia certificada los documentos que ellos tengan, ¿no? O sea, la autoridad y la parte actora se les pediría, denme los que tengan del juicio para que yo vuelva a integrar mi expediente, ¿no? Para que pues, yo compare, mira, si es la demanda, si es la contestación, si son los acuerdos, si es...
y pueda como rehacer el expediente. Esto, les digo, se da por causas de fuerza mayor, ¿no? Si hay algo, creo que el año pasado o hace 2 años vi que en Veracruz, vi una noticia que en el Poder Judicial se rompió una ventana por un norte y pues algunos expedientes salieron volando. Entonces, bueno, ahí ¿cómo se recupera esas actuaciones? Se tendrían que reponer los autos, ¿no? Aquí una vez, creo, también por un huracán hubo una inundación y pues se mojaron los expedientes. También puede darse el caso que pues no se entren haya una fuga o algo en la sala y pues le caiga algún expediente, ¿no? Eso pasó aquí, por ejemplo, pero no se destruyó ningún expediente, solo se medio mojaron algunos documentos, pero se pudo rescatar. Entonces, siempre pueden pasar accidentes o este tipo de cuestiones, entonces se puede reponer el documento a través de un incidente. Ahora, otro incidente es el de interrupción por causa de muerte, disolución declaratoria de ausencia o incapacidad. Estas son figuras civiles que no me voy a detener a explicarlas a detalle, pero es básicamente cuando pues una persona se disuelve, una persona física muere o una persona desaparece o una persona pues queda en estado de incapacidad, mientras se la cuestión de quién es su tutor, su representante, etcétera, se va a suspender el juicio. Entonces, para que se le haga del conocimiento de la sala que existe esta cuestión extraordinaria, se tiene que promover un incidente de interrupción para que el juicio pues, se interrumpa en lo que se señala, como les digo, algún representante, algún tutor. Y esta interrupción va a durar máximo 1 año, a partir de que el magistrado tenga conocimiento de la existencia de estos supuestos. Y si ya pasó 1 año y no comparece el albacea, el representante legal o el tutor, se ordenará la reanudación del procedimiento, ordenando que todas las notificaciones se efectúen por lista al representante, albacea, etc. ¿no? Esto yo no lo he visto nunca, no es tan común, pero también pudiera pasar. Bueno, tenemos ahora algunas reglas en el artículo 58.7 para los incidentes de previo especial pronunciamiento. Los incidentes de previo especial pronunciamiento son los que ya vimos. Solo estos que comentamos van a suspender el juicio. Si hubiera algún otro incidente, no lo suspendería. Pero estos incidentes, las reglas que vimos son para los juicios en la vía ordinaria, que en otras sesiones hemos platicado la diferencia entre un juicio en la vía ordinaria y otro en la vía sumaria. Un juicio en la vía sumaria, a grandes rasgos, es un juicio más cortito que va a resolver solo un magistrado en lugar de los 3 magistrados de la sala regional. Entonces, tratándose de un juicio en la vía sumaria, hay unas reglas especiales. Nos señala el artículo 58.7 que los incidentes de acumulación de juicios y recusación por causa de impedimento solo podrán promoverse entre los 10 días siguientes aquel en que surtió efecto la contestación o la contestación a la ampliación. Aquí no se van a promover en cualquier momento, solo en esos supuestos y se va a tener 10 días. El incidente de incompetencia solo se va a poder hacer valer por la demandada o por el tercero. Y la sala regional no podrá declararse incompetente ni enviarlo a otra diversa. En cuanto al incidente de acumulación, este solo se podrá plantear respecto a expedientes que se encuentran tramitando en la vía sumaria. Es decir, si te solicitan que se acumule el juicio en la vía sumaria a un juicio en la vía ordinaria, no va a ser procedente. Y los incidentes de nulidad de notificaciones y recusación del perito se deberán interponer dentro del plazo de 3 días aquel en que conoció el hecho. Si recuerdan, en la vía ordinaria nos señalaban un plazo de 5 días. Aquí lo acortan a 3 días. Y la vista también en el ordinario era de 5 días y aquí es de 3 días. Lo que se busca es también resolver los incidentes más rápido y que el juicio no se alargue más. Por eso estas reglas del juicio de la vía sumaria. Ahora, aquí también puse otros incidentes que están regulados en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, aunque este no es de previo y especial pronunciamiento porque no aparece en el artículo 29. Sin embargo, está regulado en el artículo 36 y es el incidente de falsedad de documentos. Aquí, este incidente se refiere a cuando un documento dentro del juicio se tilde de falso. Y aquí puede ser incluso la demanda, la contestación, la ampliación,
y el incidente se puede promover hasta antes del cierre de instrucción, es decir, hasta antes de que se vaya a dictar sentencia. Se va a substanciar conforme al cuarto párrafo del artículo 39, es decir, se va a dar una vista de 3 días a la contraparte y se pueden ofrecer pruebas. Obviamente aquí se pueden ofrecer pruebas periciales en documentoscopía, en caligrafía, en grafoscopía. Se va a citar a la parte, por ejemplo, si lo que se está controvirtiendo es la firma estampada en un documento, se va a citar a la parte que firmó para que firme ante el secretario, para que esa firma se considere como indubitable, es decir, como fiel, ¿no? Como fidedigna, para que se pueda hacer el peritaje correspondiente. En el caso de que no se pueda, el incidentista que promueve el incidente debe acompañar el documento que se considere como indubitado, es decir, el que va a servir de cotejo. Y la sala va a resolver sobre la autenticidad del documento únicamente para efectos de ese juicio. Esto también es algo, bueno, ya tiene rato que no veo uno, pero sí pasa. Cuando hay abogados que litigan en materia administrativa o en materia fiscal, que se les olvida que esta es una materia un poco más técnica, un poco más profesional, y intentan hacer algunas cuestiones un poco dudosas, que a mí en mi época de pasante me tocó verlo en materia civil y en materia laboral, que es, por ejemplo, falsificar firmas. Aquí, si nosotros notamos que hay alguna firma de alguno de los documentos que no se parece a la otra, pues mandamos a que comparezca la parte cuya firma consideramos dudosa, para que reconozca la firma ante nosotros y para que estampe su firma ante nosotros, para que si la contraparte la considera como que no corresponde, pueda promover el incidente respectivo, ¿no? Y ha pasado que en los abogados, supongo que son los abogados, porque al resolverse el incidente, ha pasado que se resuelva que la demanda y la ampliación o un cumplimiento de un requerimiento no contenía la firma. No era la firma del representante legal o de la parte actora, sino pues era una falsificación. Al hacerlo así, pues no se tiene como falso ese documento y por lo tanto, si era un requerimiento, se tiene por no cumplido el requerimiento. Si era una demanda, se tiene por no presentada la demanda o por no presentada la ampliación, etcétera, y puede traer como consecuencia que se pierda un juicio. Yo he visto en unas 2, 3 ocasiones que se pierde un juicio por un abogado que se quiso pasar de vivo y falsificó alguna firma. Entonces, esto, pues la sugerencia es que no lo hagan, que vayan con su cliente, que les firme sus documentos, o como comenta el maestro Pchalati, que todo lo hagan en línea, porque en línea, pues te va a asegurar que es la firma electrónica de la persona, no lo puede firmar otra, el representante legal, la persona moral o la persona física, ¿no? Y si ahora andamos alegando la firma de los funcionarios, no nos convence cómo validarlos. De la firma electrónica supongo que se refiere a los funcionarios del SAT cuando emiten un documento firmado electrónicamente. Ok, bueno, yo no he visto sentencias favorables en ese sentido. Aquí en la Sala Regional del Caribe, pues, sí consideramos que sí hay forma de validarlos, porque generalmente, pues si lo dice la resolución miscelánea fiscal y pues entrando a la página de internet sí se puede verificar el documento y con el código QR, y hay varias formas. O sea, entiendo que hay algunos casos en donde sí les han dado la razón y otras salas donde sí, pero yo no he visto alguna aquí. Y los asuntos que yo he tenido no les hemos dado la razón, porque sí hemos podido acceder para validarlo. Pero bueno, sí, aquí nos comenta de una pericial. Habría que analizar. En los juicios que yo tuve no había ninguna pericial que habían ofrecido. Simplemente era de que pues, no podían acceder y nosotros al acceder sí podíamos verificarlo. Entonces invocamos como un hecho notorio que sí se puede acceder. Pero bueno, para esto sirve este incidente de falsedad de documentos que no correspondería para el argumento que comenta el maestro Pchalati, porque pues él lo que alega es que el acto impugnado pues, no tiene firma electrónica. Eso se tiene que hacer en la demanda o en la ampliación, pero no a través del incidente, porque el incidente va más que nada a los documentos que se presentan en
en el juicio como la demanda, un requerimiento, una contestación o algún otro que se considere falso, ¿no? Y aquí lo que señala el maestro Chamblati, pues es que desde la demanda hacen valer esos argumentos, más que nada igual por unos requisitos que están en Código Fiscal y en miscelánea. Bueno, esta tesis sobre el incidente nos dice, si la firma dubitada pertenece a una persona adulta mayor y o discapacitada, la sala se encuentra obligada a ponderarlo. Esta tesis me pareció muy interesante, es del 2022, porque nos habla ya desde un punto de vista de análisis de derechos humanos. Y me pasó a mí que una vez requerí que vinieran a ratificar una firma porque no se parecía la firma de un documento al otro. Y cuando llegó la persona, la sala aquí pues tiene 2 pisos y desafortunadamente no tiene acceso para personas con alguna discapacidad y pues tiene unas escaleras, ¿no? No tiene elevadores. Entonces la persona que llegó pues era una persona que pues ya estaba algo grande y le costó trabajo subir las escaleras y pues le temblaba la mano, ¿no? Ya el señor grande, y pues tenía problemas para firmar. Entonces aquí uno también pues debe sensibilizarse con que, bueno, si desde el expediente te das cuenta que la persona ya tiene, no sé, 90 años, pues probablemente sabes que hay algunas dificultades y que las firmas, si de por sí siendo joven, ¿no? 20, 30, 40, pues ninguna firma te sale igual, pues mientras más pasa el tiempo, pues también hay otras circunstancias que afectan tu firma. Entonces, esta tesis lo que dice es que se debe tomar en consideración si la persona tiene alguna discapacidad o es una persona adulta mayor para efectos de valorar si las firmas pues, son, para efectos de resolver el incidente, si las firmas pues, pueden tener alguna diferencia o no. Y me pareció muy interesante por ese aspecto, porque bueno, también hay un protocolo para juzgar personas con discapacidad y también para el adulto mayor, entonces pues son algo que muchas veces no se hace valer, pero que se tiene que tomar en cuenta al momento de resolver los asuntos, incluidos los incidentes. Bueno, este precedente nos dice, demanda de nulidad sin firma autógrafa del promovente cuando se demuestra a través de una sentencia interlocutoria que resuelve un incidente de falsedad de documentos, procede el sobreseimiento del juicio. Es lo que les comentaba. Si algún documento se considera como falso, pues el juicio te lo van a sobreseer y pues, puedes perder el juicio. Por eso, pues no falsifiquen documentos o como dice el maestro Chamblati, pues en línea los podrían promover, ¿no? Hay otro incidente que tampoco se prevé especial pronunciamiento porque incluso es después del juicio, que ese es el incidente de indemnización. En el juicio contencioso no se pagan costas, o sea, lo que te gastaste durante el juicio no se te paga, a diferencia de otras materias como la civil o penal. Sin embargo, la autoridad te debe de indemnizar por los daños y perjuicios causados cuando la autoridad cometa falta grave y no se allane al contestar la demanda. ¿Qué es falta grave? El propio artículo 6 nos señala cuándo es falta grave. Y la falta grave es cuando el acto se anule por ausencia de fundamentación o motivación en cuanto al fondo o a la competencia. Esto casi nunca pasa, porque la mayoría de los actos sí tienen alguna fundamentación, sí tienen motivación. Son poquitos los que no tienen nada de fundamentación o nada de motivación, ¿no? Pero si los llegara a ver, tú podrías, la autoridad se tendría que allanar al contestar la demanda. Y si no lo hace, tú podrías alegar que hay falta grave y cuando ganes el juicio, promover tu incidente de indemnización para que te paguen los daños y perjuicios. También si es contraria a una jurisprudencia de la Corte en materia de legalidad. Entonces, si ya salió, por ejemplo, una jurisprudencia de la Corte que te dice, por decir alguna cuestión muy particular, ¿no? La aplicación de que te saquen de reciclo y te cambien a otro régimen y te apliquen de manera retroactiva una regla miscelánea, pues es inconstitucional. Supongamos que salió una jurisprudencia de la Corte y la autoridad pues te saca de reciclo, te aplica la regla, tú te vas a juicio. Como ya hay una jurisprudencia específicamente aplicable al caso, la autoridad cuando conteste se debería allanar. Es decir, tiene razón la parte actora. Si no lo hace, estaría actuando de manera indebida y tú podrías promover el incidente de daños sin perjuicios porque, no obstante que existía jurisprudencia de la Corte, no se allanó al contestar la demanda. O se anule, nos dice el tercer supuesto, por desvío de poder. El desvío de poder es muy difícil demostrarlo, yo nunca lo he visto, que es básicamente que la autoridad pues, actuó de manera abusiva y sin ninguna justificación para emitirte el acto a ti.
No es tan común que se dé esto, muchas veces lo alegan, pero no se actualizan ninguno de estos supuestos y pues no se paga. Pero en el supuesto de que sí se declara la nulidad por alguno de esos tres supuestos, cuando se dicte sentencia, puedes tú promover el incidente de nulidad de notificaciones. Y pues ya se resolvería conforme el trámite del artículo 39, que es dando vista a las partes por el plazo de 3 días y emitir una sentencia incidental. Y bueno, esta es la última diapositiva y pues ya estoy cumpliendo dentro de la hora. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pero pues ya sería todo de los incidentes. Esta plática era para darles pues un poco de nociones sobre los incidentes de previo especial pronunciamiento y conozcan los incidentes que están regulados en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, los cuales se pueden presentar durante el juicio y que muchas veces por no conocerlos no se promueven. Pero es importante conocerlos para que, pues si caemos en el supuesto, se promuevan o sepan cómo desahogar los requerimientos. Porque pasa en muchas ocasiones que se nota cuando el abogado no tiene experiencia, porque promueve incidentes que no existen o regulaciones que no se tienen o no cumplen en los plazos, o promueven quejas o recursos sin presentarlos conforme las características que pide la ley, ¿no? Muchas veces tenemos que andarlos pues enderezando. No suplimos la deficiencia de la queja, pero muchas veces atendemos a la causa de pedir, bueno, no lo dijiste así, pero se entiende que quisiste decir esto, entonces te requiero pues una copia porque pues, te hizo falta una copia para la contraparte, para promover una queja, por ejemplo. Es muy común. Entonces, pues, la idea de estas pláticas también es que conozcan un poco más sobre el juicio contencioso y pues se especialicen un poco más. Si no hay ninguna duda, ningún comentario, pues yo les agradezco su atención y nos estaremos viendo para la siguiente charla. Un gusto saludarlo, maestro Chamlati. Que esté muy bien. Gracias a todos. Hasta luego.